Los hábitos son un pilar fundamental tanto para tu éxito como crecimiento personal. Son aquellas acciones que repetidas el suficiente tiempo te acercan a esos resultados que vos querés para tu vida, ya sea mejorar tu estilo de vida, conseguir o acumular o generar el suficiente dinero para comprarte ese auto, conectar con tu mejor versión de modo tal que sientas esa seguridad y confianza de que eso lo puedas transmitir, por ejemplo, a las demás personas. Y como todo hábito, existen hábitos que te potencian como persona, que te acercan a esos resultados que vos querés, hábitos que no te acercan a esos resultados, caso del porno, las redes sociales, el alcohol y tantos otros, y hábitos que, si bien son saludables, se los puede considerar hábitos positivos que potencian tu persona. Aún así, siendo positivos, no te acercan o no te van a acercar a eso que tanto conseguís o a eso que tanto querés en tu vida. Por ejemplo, la ducha agua fría es un gran hábito, tiene muchos beneficios científicos para tu cuerpo y sobre todo para tu mente, pero por ejemplo, bañarte con agua fría no te va a hacer millonario o no te va a hacer, por ejemplo, mejorar tu situación financiera. Si, por ejemplo, bañarte con agua fría te va a dar la disciplina, los valores de la disciplina y la constancia que después vas a poder aplicar para, por ejemplo, mejorar tu situación financiera. Pero no es que, por ejemplo, por bañarte con agua fría te vas a volver una persona millonaria. Por lo tanto, tenemos hábitos que te acercan a esos resultados concretos que vos querés, hábitos que no potencian y hábitos que, si bien son saludables, no te sirven para alcanzar en este momento de tu vida los resultados que vos querés. Por esta razón, en este maravilloso video te comparto 3 hábitos que, independientemente de la situación actual en la que te encuentres en tu vida, independientemente de si seas un empresario, un estudiante universitario, una persona que está tratando de montar su proyecto, un empleado, un deportista, estos 3 hábitos te van a ayudar no solo a alcanzar todo lo que te propongas, sino que por otro lado van a marcar una diferencia abismal, un antes y un después, tanto en tu bienestar como en tu confianza. Así que vamos allá. El primer hábito se basa en construir un enfoque máximo para tu vida, porque una habilidad que sin duda alguna no solo va a aumentar tu productividad, sino que además te va a permitir terminar la mayor cantidad de tareas en el menor tiempo posible con muy buenos resultados, es la capacidad de mantenerte enfocado en una sola tarea o actividad a la vez. Mantener el foco y no andar dispersando tu atención, tu tiempo y energía a varios frentes en simultáneo. En varios videos ya he explicado, por ejemplo, cómo mejorar tu concentración o cómo aumentar tu enfoque para ser más productivo, como por ejemplo en pero en este video quiero ir un poquito más allá e incorporar la habilidad de mantenerte enfocado no solo en la productividad, sino como estilo de vida. Es decir, quiero que a partir de hoy no solo te comprometas a aumentar tu enfoque para maximizar tu productividad, por ejemplo, sino que además lo incorpores a tu estilo de vida en el sentido de ir practicando o ir entrenando de a poco tu mente para cada vez enfocarte más en lo que estás haciendo fuera de tu trabajo o fuera de tus estudios. Por ejemplo, en una conversación, tratando de escuchar activamente a la persona que te está hablando, sin distraerte con la notificación de la red social, sin andar pensando en otra cosa, simplemente enfocado en lo que te están diciendo. O inclusive también se puede aplicar mismo a actividades que tienes, como por ejemplo en una clase. Escuchar a tu profesor, tomar apuntes, participar, no andar dispersándote, tratar de no distraerte a nivel consciente, haciendo realmente el esfuerzo y poniéndole ganas para estar completamente enfocado o, digamos, de alguna manera tener el máximo enfoque posible, porque cuanto más practiques esta habilidad, evidentemente más la vas a ir puliendo y en consecuencia más la vas a ir perfeccionando con el paso del tiempo. O inclusive, por ejemplo, en tu negocio o en tu emprendimiento, cuanto más enfocado estés en eso, evidentemente más ingresos, más contactos, más oportunidades se te van a generar, no solo con el enfoque de la cantidad de horas que te sientes a trabajar para hacer plata, sino con el enfoque en sí que le tienes, por ejemplo, a tus actividades. En el entrenamiento, por ejemplo, cuando estás descansando en una repetición, no andar viendo el celular, sino, por ejemplo, simplemente estar relajado esperando esa sesión o esperando a la siguiente máquina o, por ejemplo, al siguiente ejercicio. Entonces, todas esas pautas, más allá de la productividad, más allá de la habilidad de enfoque que tenga la productividad, incorporarlo a tu estilo de vida de manera diaria. Y por supuesto, aparte del compromiso que vos tengas para enfocarte al máximo, también lo puedes hacer con pequeños desafíos diarios. Por ejemplo, estudiar sin ningún tipo de distracción. Es decir, si necesitas sentarte, hacer tu sesión de estudio y solo necesitas tu cuaderno y tu computadora, solo tu cuaderno y la computadora. Ningún lápiz externo, ningún post-it ni nada que te distraiga. El celular muchísimo menos. O por ejemplo, en la clase, tratar de estar 30 minutos sin abrir el celular en clase. Completamente enfocado o por lo menos sin el celular en la clase y tratando de prestar atención, por ejemplo, a lo que te están diciendo. O inclusive incorporando hábitos que ya de por sí entrenen a tu mente para mantenerte enfocado en una sola tarea o actividad a la vez. El caso de la lectura, de la meditación, que acá te explico cómo empezar a meditar. El caso de la escritura, de escribir, reflexionar sin ningún tipo de distracción o estímulo que desvíe tu atención. En segundo lugar, pasamos a la resiliencia, que este es el hábito más difícil de aplicar, el hábito más duro, porque somos conscientes de que lo tenemos que aplicar o de que debemos aplicarlo, sabemos los beneficios que trae consigo, pero es el más difícil de aplicar porque justamente somos seres humanos. Tenemos emociones, imprevistos, discusiones, problemas, que muchas veces este cúmulo de situaciones pueden ser baches para nuestro progreso. Básicamente es el hábito de ser disciplinado, hacer lo que tienes que hacer independientemente de la circunstancia en todo momento.
Pero pará, antes de que pases al siguiente hábito, porque ya sabes que hay que tener disciplina y hay que ser disciplinados, escuchá lo siguiente. Una de las principales causas de felicidad en el ser humano es ver la capacidad de progresar, de ver reflejado todo tu progreso, de ver cómo creciste en todo un trayecto como persona, ya sea como deportista, como empresario, como estudiante, como lo que sea. Entonces, muchas veces cuando se habla de la disciplina, así como decía anteriormente, es una idea que ya tenemos incorporada y que sabemos que tenemos que aplicar más allá de lo difícil que resulte ser una persona disciplinada. Pero muchas veces para ser una persona disciplinada y para aplicar este hábito de la resiliencia es fundamental hacerte la siguiente pregunta: ¿qué clase de dolor preferís? ¿El dolor de la disciplina, el dolor que te proporciona ser una persona disciplinada, de esforzarte a cambio de una recompensa mayor, o el dolor del arrepentimiento, de quedarte sin hacer nada y de sentirte mal en el largo plazo? El dolor de la disciplina que exige, por ejemplo, salir a correr cuando no tenés ganas, o presentar tu mejor cara en el trabajo cuando, por ejemplo, venís de un problema familiar, o por ejemplo, el dolor que te trae el arrepentimiento, el dolor que te trae después de haber tratado mal a tus compañeros sin ningún motivo, o el dolor de, por ejemplo, mirar el celular, estar en la cama, mirar el celular y ver cuánto tiempo pasó, que ese tiempo perfectamente lo podrías haber invertido en salir a correr, pero preferiste la gratificación instantánea, preferiste quedarte sentado o acostado mirando el celular sin hacer absolutamente nada. Entonces, muchas veces, más allá del concepto de ser disciplinado, tenemos que entender qué clase de dolor preferís para tu vida. El dolor de hacer ese esfuerzo a cambio de una recompensa mayor, o el dolor constante del arrepentimiento de no haber hecho nada. Y para cerrar con este hábito, recordad que no existe ninguna fórmula para ser disciplinado. Evidentemente, en los momentos turbulentos de nuestra vida, respetate, date tu momento y ten en cuenta que se puede bajar la velocidad, pero nunca frenar. Así que pasamos al tercer y último hábito. El tercer hábito consiste en aplicar la autoconciencia, y es que la clave de la felicidad es centrarte en el momento presente. Mientras nos trasladamos excesivamente al pasado o frenéticamente al futuro pensando en lo que está por venir, el presente se nos escurre como se nos escurre la arena por las manos. En mi caso esto me pasaba, por ejemplo, cuando me juntaba con amigos, estaba pensando en la próxima tarea que tenía que hacer cuando llegue a mi casa, o incluso en momentos cotidianos como por ejemplo estar en clase, que te puede pasar que, no sé, tenés que ir a entrenar, que tenés que hacer un trámite y lo que sea, y básicamente la cabeza se te va yendo constantemente del momento presente, de la actividad que estás haciendo. Justamente también a medida que logres potenciar la habilidad del enfoque, el primer hábito que habíamos, de manera paralela vas a seguir potenciando tu nivel de conciencia. Y justamente esta es la clave de la felicidad, porque básicamente no hay nada que te genere ruido, simplemente vos estás centrado en el momento presente y no hay ningún pasado que te atormente ni ningún futuro que te genere ansiedad. Es más, si yo te digo que me hagas una lista de los 5 momentos más felices de tu vida, los 5 momentos en los cuales realmente la pasaste bien, que te sentiste con energía, que te sentiste realmente vivo, todos ellos tienen algo en común, que no fue ni la torta de cumpleaños, ni ese café, ni esa persona inclusive. El denominador común fue que estabas presente en cada uno de ellos, que estabas disfrutando de ese momento, que estabas disfrutando de esa cena, de ese cumpleaños, de esa caminata, que no estabas pensando en ninguna otra cosa más que en ese momento presente. Y ojo, también acá me parece importante hacer una aclaración de que no somos robots. Evidentemente, y por naturaleza, la mente se nos va hacia el futuro o hacia el pasado. Por supuesto que está genial, por ejemplo, recordar momentos lindos, contar historias, experiencias. Obviamente que en esos casos está genial ir al pasado o inclusive planificar ciertos aspectos del futuro, tampoco tan milimétrico, tampoco tan detallista, perdiéndonos justamente en el momento presente. Pero sí está bueno, por ejemplo, sí está bueno, y de hecho para mí es necesario la capacidad de pensar a largo plazo, pero siempre con un enfoque de destinando la mayor cantidad de tu tiempo, energía, atención y esfuerzo al momento presente, utilizando tanto al pasado como al futuro como lo que termina siendo herramientas para potenciar tu vida y no para limitarte, no para restringirte. No que el futuro sea la causa de tu ansiedad ni el pasado la causa de tu frustración o desesperación por intentar cambiar lo que sencillamente ya pasó y no lo vas a poder volver a cambiar. Ahora, ¿cómo puedo expandir mi nivel de conciencia y centrarme cada vez más de manera consciente en el momento presente, de manera consciente y constructiva? En primer lugar, maximizando la capacidad de concentrarte, de enfocarte en una sola tarea a la vez. En segundo lugar, siendo consciente que cuando ya la cabeza se te está yendo para cualquier lado, de que ya estás entrando en el sobrepensamiento, en las historias que te estás contando, en las creencias limitantes, literalmente hacer una pausa y volver a traer a tu mente de nuevo al momento presente a través de respiraciones profundas, o inclusive diciéndote a vos mismo: che, pará, me estoy yendo para cualquier lado, no vale la pena, y seguir y repetir eso las veces que sea necesario hasta que se te forje ese hábito. Y por otro lado, en tercer lugar, justamente mediante los hábitos, mediante esta serie de hábitos que te proporcioné en este maravilloso video, y atrás, por ejemplo, de prácticas puntuales como por ejemplo cómo empezar a meditar, que este video lo vas a tener en la descripción, a través de una serie de pasos específicos para que logres implementar este hábito. Y por otro lado, también hablamos un poco de la disciplina, que se hila mucho con la motivación, así que también en la descripción y en los comentarios fijados de este maravilloso video te voy a dejar este video en el cual te explico el secreto
para estudiar cuando estás desmotivado. En esos momentos difíciles que todos tenemos como estudiantes, para transitarlos de la mejor manera posible. Ahora sí, espero que genuinamente te haya gustado este maravilloso video. Muchas gracias por llegar hasta el final y por eso